Mi nombre es Eduardo Bravo, soy escritor y periodista freelance y mi último libro publicado es Historias raras del siglo XX, editado por Clave Intelectual. Bueno, sobre cómo empecé a escribir. La verdad es que yo no soy una persona que haya tenido vocación de escribir o vocación de escritor. Me dedico a eso, pero ha sido una cosa un poco como azarosa. Yo durante una época, cuando acabé la carrera, me tuve que ir a vivir a Roma porque mi mujer en ese momento estaba trabajando de restauradora en el templete de Bramante, de San Pietro y Montorio, y bueno, yo pues nada, estaba estudiando otra carrera y estaba haciendo el doctorado y bueno, pues a hacerlo aquí, pues me fui para allá. Tenía mucho tiempo libre, me ocupaba de las cosas de la casa y todo esto, pero aún así tenía mucho tiempo libre. Y entre las cosas que hice en Roma, además de ver la ciudad, fue ver librerías y bibliotecas. Y bueno, pues una de ellas fue la biblioteca de la Embajada de Brasil, donde aprendí portugués leyendo libros. Y me empecé a encontrar con un montón de libros que hablaban de la cultura de los años 50 y 60 en Brasil y especialmente de la música, de la bossa nova y del tropicalismo. Y ahí me di cuenta que había cosas interesantes que contar. Y entonces cuando regresé a Madrid, pues decidí hacer un fanzine que se llamó Serenidade, que nada, un fanzine, pues nada, en fotocopias, donde hablaba de música brasileña, especialmente de bossa nova y de cultura brasileña, porque consideraba que ahí había algo interesante que contar y que si a mí me había gustado, pues creo que a otras personas le podía gustar. Entonces ahí empecé, digamos, a hacer prensa independiente. Y bueno, llegué a sacar hasta un single. Y bueno, luego seguí haciendo pues fanzines. Además de hacer mi trabajo ya en el mundo de la prensa. Hice un fanzine que se llamaba Viernes Peronistas, por ejemplo, sobre peronismo. Y luego ya empezó, digamos, mi carrera como escritor. Eh, Escribí un libro para Outsider Comics que se llama Villaguanda. A continuación salió otro, 2 años después, que se llamaba Humo, lo increíble es la verdad. El que os he comentado de historias raras del siglo XX que acaba de salir y ahora estoy haciendo un nuevo libro para Outsider que tengo muchas ganas pero que se me estaba un poco resistiendo. Mis referentes al final me he ido dando cuenta de que son pues mi propia vida, ¿no? Las cosas que me interesan. En ocasiones muchas me he dado cuenta que están vinculadas con mi infancia, cosas que viví cuando yo era pequeño. Por ejemplo, Villaguanda está muy relacionado con toda la época de los años 70, los años de plomo en Italia, la Guerra Fría, Humo, pues con todos los fenómenos ufológicos, ¿no? Y ese misterio que había sobre las cosas extrañas en los años 70 que incluso aparecían en prime time, en la televisión pública, ¿no? Y bueno, y cosas, cultura popular, principalmente. Eso, por ejemplo, se ve en Historias Reales del siglo XX. Esa cultura popular, esa cultura que para mí me parece que es interesantísima y que lamentablemente o injustamente durante mucho tiempo ha estado como considerada cultura de segunda, ¿no? Y a mí me parece que es exactamente igual que cualquiera. O sea, nos hace disfrutar, nos hace pensar, nos hace abrir otras posibilidades de, no sé, de reflexión, de diversión. Entonces, nada, pues cultura popular quizá, ¿no? Y los referentes cercanos. También yo tenía un pudor a la hora de contar cosas, por eso tampoco escribía, ¿no? Porque contar cosas mías me generaba como cierta vergüenza, cierto pudor, y contar cosas de otros, que también suele ser el material de los escritores, pues también me parecía un poco, no sé, como un poco desleal, ¿no? O sea, que la gente te cuente tus cosas y que tú después la vuelques en un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ha habido un punto medio que eran referentes míos, pero sin ponerte ahí, ¿no? Esa autoficción o esa autobiografía, ¿no? Sobre mi método de trabajo debo decir que no tengo método de trabajo. Recuerdo cuando empezó esto de el confinamiento y la gente tuvo que empezar a teletrabajar, había un montón de tutoriales, un montón de artículos dando consejos de qué cosas tienes que hacer cuando trabajas en casa y tal. Pues que tienes que llevar una rutina, te tienes que duchar por las mañanas, no puedes estar trabajando en pijama, tienes que comer a tus horas. Bueno, yo llevo trabajando en casa como redactor freelance ya casi, bueno, más de 10 años. Y lo que me he dado cuenta es que la mejor forma de trabajar es la que te resulte a ti cómoda. Y eso en ocasiones varía a lo largo de tu vida o de tu forma de trabajar, ¿no? Bien por los clientes, bien por el trabajo que estés haciendo, bien porque, bueno, pues porque tu vida cambia, tienes que tener vida social, o tienes hijos, o tienes que hacer ciertas responsabilidades. Entonces, creo que el mejor método de trabajo es el que se ajusta a tus necesidades en cada momento.
Y eso en ocasiones quiere decir que hay veces que trabajas por la mañana, trabajas otras veces por la noche. Bueno, creo que no hay que ser un juez implacable sobre cómo trabajar. Tienes que trabajar como a ti mejor te resulte, sin que sea una cosa horrible de sobrellevar, evidentemente con cierto sentido común. Es decir, si tú trabajas por las noches, tus clientes no te van a coger el teléfono, ¿no? Bueno, pues o procura no parece que te acabas de levantar cuando te están llamando para encargarte algo a las 12:30 de la mañana, ¿no? Pero salvo eso, creo que la clave es trabaja como mejor te resulte a ti. ¿Qué libros me hubiera gustado a mí escribir? Pues esta pregunta es como cuando te dicen que qué 3 libros te llevarías a una isla desierta. Bueno, pues si solo me puedo llevar 3, posiblemente no vaya a la isla, ¿no? No sé, es que son cientos, son cientos de diferentes épocas y desde, yo qué sé, desde el romancero hasta la novela actual y novela española y latinoamericana del boom y poesía gauchesca y novela de los 70, anglosajona. O sea, es que hay millones de cosas. Y por supuesto en cómic ya ni os cuento, es decir, yo que sé, Taxista de Martí, Cutlass, Primavera para Madrid, nosotros llegamos primero de Furillo, o sea, hay millones de cosas que me hubieran gustado hacer. Yo qué sé, Días de Guardar, de Pérez Meninero, es que hay millones de libros, entonces, bueno, pues que no sabría qué deciros. Sobre el fragmento del libro favorito, pues pasa exactamente igual que en la pregunta anterior. O sea, podría estar leyendo fragmentos, yo qué sé, del Gran Momento de Mary Tribune, del Ulises, del Batusi, del Martín Fierro, del Juguete Rabioso, de los Pichiciegos, no sé, mil cosas. Pero bueno, como esto es una cosa sobre libros, pues he pensado que, eso sí, uno de mis autores favoritos es Max Out, por ejemplo, y él tiene un libro que se llama Crímenes Ejemplares, que para el que no se haya familiarizado con su obra, pues puede ser una buena forma de entrar. No se parece mucho al resto de sus trabajos, pero bueno, o por lo menos al Laberinto Mágico y todo esto, pero es una buena manera. Entonces ahí él va contando pequeñas justificaciones que supuestos asesinos dan, digamos, a las autoridades cuando son descubiertos o detenidos, ¿no? Entonces, como esto va de libros, hay uno que además habla de libros, ¿no? Entonces dice, me negó que le hubiera prestado aquel cuarto tomo y el hueco en la hilera como un nicho. Bueno, pues ya sabéis, devolved los libros a la biblioteca y a vuestros amigos.